Yo no lo firmé y mucha gente en México no estuvo de acuerdo con esto por una razón, que es la diferencia entre Colombia y México. Colombia tiene una larga tradición de libertad de prensa, una larga tradición de medios independientes, que nosotros en México no tenemos. Y tan reciente es la libertad de prensa real, vigorosa en México, que ponerla en riesgo con este tipo de acuerdos con el gobierno desde ahora me parecía, en mi opinión, un error. Finalmente la discusión fue ociosa porque a pesar del acuerdo, al mes o a los 2 meses fue imposible ponerlo en práctica, y en los hechos lo que vino a suceder es que los medios seguían poniendo en primera plana, en primer minuto, la nota roja, porque además la nota roja en México es tan espectacular, es tan nota, que es muy difícil no ponerla. O sea, 9 colgados de un puente en Monterrey, pues es muy difícil no colocarlo en la primera plana. Llegamos al absurdo, en ese caso concreto, hace 7, 8 meses, que muchos medios mexicanos no lo pasaron, pero el diario El País, no sé si está por ahí Juan Luis Cebrián, sé que está aquí con nosotros, no sé si hoy está aquí, pero El País lo publicó. Y claro, El País circula y tiene mucha presencia en México, como en la mayoría de los países nuestros. Entonces teníamos esta situación aberrante, donde algunos medios mexicanos no publicaban la foto de los colgados de Monterrey, pero El País sí. Ya con internet no tiene el menor sentido hacer ese tipo de cosas. Tercer reto, aquí me voy a meter en líos, pero ya les dijo la persona que nos presentó que me meto en líos. Hay un problema real en muchos de nuestros países y en muchos de los mercados de medios de concentración excesiva de poder, de capital, de público, de audiencia, de frecuencias, de todo. Esa es una realidad. Es una realidad en México, es una realidad en Brasil, es una realidad en muchos de nuestros países. Falta competencia en la industria de las noticias, en la industria de telecomunicaciones, en la industria de medios en general. No digo que haya la misma falta en todas partes. Hay casos que son mucho más flagrantes, mucho más nocivos que otros. Hay muchos países que han logrado adelantos importantes en la introducción de mayores dosis de competencia en los medios. Pero en términos generales sería casi incongruente que una región que se ha caracterizado desde hace 4 siglos, si no es que más, por una enorme concentración de todo, del poder económico, financiero, hacendario, de terratenientes, intelectual, político, minero, de todo, no hubiera una concentración del poder en esta industria que es tan importante para la sociedad moderna. Y la hay, y es necesario introducir con vigor dosis de mayor competencia en este ámbito en todos nuestros países. Hay que hacerlo bien y no mal. Hay que hacerlo de manera transparente, hay que hacerlo de manera democrática, hay que hacerlo de manera equitativa, sin utilizar el pretexto de la competencia para golpear a tal o cual sector, a tal o cual empresa de medios, tanto en Argentina como en México. Hay que hacerlo de esa manera, pero la peor alternativa a no hacerlo de ese modo es no hacerlo. Porque entonces terminamos con la situación que sí estamos viviendo en muchos de nuestros países, que hay un tal monopolio, una tal concentración, que es imposible realmente que se dé un debate más democrático en nuestras sociedades. Aquí sé que varios de los paneles se han dedicado a esto y lo serán más en estos días. Aquí hay una falacia, una falsa disyuntiva. Dice, bueno, sí es cierto que hay mucha concentración, pero ahora con las redes sociales eso ya se acabó. Eso no es cierto. O no es cierto ahora y va a tardar mucho tiempo en ser cierto. Las redes sociales no sustituyen al noticiero de las 8, 9 o 10 de la noche en cada uno de nuestros países. Más bien, lo que sucede en las redes sociales se vuelve un tema nacional cuando lo retoman los medios masivos de comunicación en los noticieros de la noche o de la mañana. Si no lo retoman, se queda en un ámbito muy pequeño.
muy estridente, muy activista, muy militante, de acuerdo, y qué bueno. No podemos todos más que congratularnos de la importancia del crecimiento de las redes sociales. Pero pensar que vamos a resolver el problema de la competencia en la industria de telecomunicaciones y de noticias en nuestros países solo con las redes sociales, a mí me parece de una gran ingenuidad. Y por último, en esta materia, el tema del reto, el reto de la calidad. Yo creo que nunca como ahora las cadenas de televisión, los periódicos impresos y online, la radio en nuestros países tienen más responsabilidad, tienen más capacidad de actuar en relación a lo que sucede en nuestros países. Yo creo que hay, como decía, más libertad, más fuerza, más vigor, más capacidad de ser la voz de una sociedad civil que poco a poco se organiza en unos países mucho más que en otros, en unos países con mayor tradición que otros, pero donde realmente estamos viviendo una situación bastante inédita en América Latina en relación a toda nuestra historia. Una sociedad civil organizada y que actúa y que tiene voz gracias a los medios. Muy bien, pero eso implica una enorme responsabilidad, insisto ahora, de calidad. Necesitamos mejores medios en América Latina. Tenemos muchos que son de calidad mundial y tenemos muchos que no. Tenemos muchos donde hay directores, editores, columnistas, analistas, reporteros que podrían perfectamente trabajar en cualquiera de los grandes diarios del resto del mundo. Y lo que es más, muchos trabajan en muchos de los grandes diarios del resto del mundo. Y tenemos a muchos que cometen faltas de ortografía. Muchos, no pocos. Es decir, no hemos resuelto el tema de la calidad. Y estoy mirando a Armendáriz porque es parte del problema de nuestra casa, la suya y la mía. Entonces, tenemos que resolver ese reto. Los medios en América Latina tienen que superarse, tienen que pagar más, tienen que formar más, tienen que diversificar más, tienen también que asumir su papel político de alguna manera con más claridad. Termino con una anécdota que creo que revela este tema, anécdota mexicana, no es todo anécdota, pero es parte del problema. Como ustedes saben, en Estados Unidos desde hace muchísimos años, los medios impresos toman partido al final, la página editorial toma partido, no la página, no la sección de reportaje, de información, en las elecciones presidenciales. Son los famosos endorsements del Washington Post, del New York Times, Los Angeles Times, etc. En los últimos años, quizás los últimos 10, por lo menos 2 de las cadenas importantes de Estados Unidos, Fox y MSNBC, en los hechos también ya han participado en este proceso de endorsement. Yo no creo que haya alguna persona que aquí entre nosotros que vive en Estados Unidos y que comete el error de vez en cuando de poner a Fox News pueda cometer un segundo error y no entender con qué candidato están. O sea, yo creo que no habría mayores dudas. Bueno, de la misma manera, si ponen a MSNBC en cualquier hora del día, pues es difícil también equivocarse y no entender con quién están ellos. Es decir, aquí hay una toma de partido editorial transparente que a mí me parece mucho más positiva que lo que la oposición estudiantil en México, y no solo estudiantil en México, le reclamó a las grandes cadenas de televisión en esta elección en México. Llegamos a tener bloqueos de las cadenas de televisión, llegamos a tener manifestaciones de 40, 50, 60 mil estudiantes protestando contra las cadenas de televisión por tomar partido. ¿Y qué hubiera pasado si hubieran dicho sí y qué? En la parte editorial y en la parte informativa no. Ser muy transparentes, muy equitativos, muy claros en la parte informativa
y ser igual de explícitos en la parte editorial. Acepto que no sería algo muy común, pero también habría que aceptar que no es muy común ver a 60,000 estudiantes marchando contra una empresa de televisión y cercándola durante 3 días, y donde adentro de la estación de televisión había 500 policías armados listos para repeler una agresión. Me parece que este es parte del tipo de evolución de los medios que tenemos que ir viendo en América Latina. Más responsabilidad, más calidad, más posiciones más claras en algunos de los temas que parecían tabú, que parecían intocables en el pasado, pero que si no los tocamos ahora, pues no los vamos a tocar nunca y vamos a pagar las consecuencias. Muchísimas gracias. El señor Castañeda está dispuesto a recibir un par de preguntas de la audiencia. Si alguien se anima, él está disponible para contestarle. Acá.